Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con una cantante luso-venezolana que se encuentra en este momento en Portugal y bueno, tiene un nombre que me gusta bastante, Andrea Imaginario. ¿Cómo estás? Hola, pues bueno, muy bien, gracias. Y bueno, saludos para todos los que nos escuchan. Muy contenta de estar aquí en este espacio y bueno, en la expectativa de lo que pueda surgir en esta conversación. ¿Y cómo puede tener uno un nombre tan precioso como Andrea Imaginario? ¿Dónde salió ese nombre? Pues mira, yo siempre digo que si lo hubiéramos querido inventar, no nos hubiera salido tan bien. Ese es el apellido de mi papá. Y tiene una historia. Ese apellido es un apellido de oficio, según me han contado. No es que yo haya hecho la investigación directamente, pero eso es lo que me han contado, que es un apellido de oficio. El imaginario o imaginario es el que hace las imágenes religiosas, el que talla las imágenes religiosas, ¿no? El artesano, un artesano. Entonces, aparentemente a eso se dedicó mi familia en alguna generación, en algún punto de la historia, y quedaron como los imaginarios, y bueno, y de allí viene el apellido de nosotros, que es poco común en Portugal también, no es un apellido particularmente extendido. Nadie adivina que es un apellido portugués, ni los portugueses. Pero es fantástico. Y bueno, ¿y hay algo que quedó de esa época o no tienen ningún vestigio de una imagen, de algo así? Pues mira, de aquellas imágenes no quedó nada. Lo que sí ocurre es que nosotros vivimos cerca, bueno, yo no, pero mi familia vive cerca de un complejo industrial, una fábrica que muy antigua de porcelana de Portugal que se llama Vista Alegre. Y allí trabajaron muchos antepasados de nosotros, inclusive mis abuelos trabajaron allí y primos segundos, primos terceros trabajaron allí. Todavía hay quien trabaja allí. De los diferentes ramos de la familia, tanto de la familia de mi padre como de mi madre, porque todos son de esa zona de Aveiro. Entonces, digamos que lo que sí ha permanecido es el vínculo de la familia, no absoluto, pero sí un vínculo de algunas personas de la familia con la parte de la expresión artística, ya por la parte artesanal propiamente o plástica, como por la parte de la música y la parte de la literatura también. Bueno, pues me encanta. Mira, bueno, entonces, bueno, ya sabemos que vienen originalmente de Aveiro, pero la generación, me imagino, de tus padres se fue a Venezuela. Así es. Bueno, sabes que también mis abuelos estuvieron en Venezuela, solamente que a Mm, diferencia de otras familias portuguesas, ellos no se juntaron con mis padres. Ellos llegaron a venir antes. Pasaron algunos añitos y después mis padres decidieron irse. O sea, ellos nunca estuvieron o muy poco tiempo estuvieron juntos en Venezuela. Em, Primero, bueno, no sé cuáles de mis abuelos vinieron primero, pero sé que estuvieron tanto los maternos como los paternos. Lo que sí es seguro es que los paternos regresaron antes a Portugal, que era algo muy propio de los inmigrantes del continente. Los inmigrantes del continente, inmigrantes desde quien está en Venezuela, ¿no? Em, los del continente tenían más tendencia a regresar y los de la isla de Madeira tenían más tendencia a quedarse. Entonces, mis abuelos entraron en esa estadística. Se vinieron primero mis abuelos paternos, mi abuela materna y mi abuelo materno llamaron a mis padres, los incorporaron al trabajo que ellos hacían allá, que era dirigir una escuela primaria, y al poco tiempo, un año, 2 años, algo así, ellos se regresaron y le dejaron el, el colegio a mi familia, a mis padres. Pero realmente o sea, mis tus padres estuvieron padres, solos tus, allá tus- prácticamente. tus padres ya existían cuando los abuelos estaban en Venezuela y estaban en Portugal. Exactamente. Mm. Ellos, como muchos niños de esa época, fueron dejados al cuidado de alguien más, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, pues mi mamá y mi tío quedaron en un colegio cuando no había, en un colegio de internado, cuando era la temporada de vacaciones los cuidaba una tía. Eso ocurrió durante algún tiempo, ¿sí? Y lo mismo mi papá y mi tía, lo mismo. Bueno, parecido a, digamos, en cierta forma, quizás a lo que está pasando ahorita también, que a veces se Claro. va a un grupo primero y ven cómo es la situación, o simplemente pues se van unos y dicen voy para ganar algún tiempo y después regreso o algo así. No está ocurriendo, digamos, ahora de venezolanos en el extranjero, por así, ¿no? Sí, es que es tal cual, es que la vida del emigrante es muy dura y ahora quizás los venezolanos lo están viviendo de primera mano, un fenómeno que nunca se imaginaron que iban a vivir. Yo misma nunca me imaginé que yo iba a vivir esa situación de la inmigración, te lo digo con el corazón en la mano porque, bueno, las saudades, la nostalgia que yo tengo de Venezuela es insalvable, o sea, eso no se me quita, no hay forma, ¿no? Y yo nunca pensé que iba a tener que emigrar. Y si a mí, que soy hija de migrantes, me pasó eso, imagínate tú a los venezolanos que tienen generación tras generación en su país, en el país de sus abuelos, en el país de sus padres, en el país, ¿sabes? Porque también es mi país, porque nací allá y crecí allá. Pero bueno, y ellos en esa época era así, no se podía, porque viajar era mucho más complicado que ahora, mucho más complicado. Entonces no se podía irse con toda la familia. Pero fíjate, mis padres como emigraron en los 70, ya es otra generación. Y para mis padres, por ejemplo, nunca fue una opción dejar a mis hermanas en Portugal. Eso no era una opción. Y ellos sí emigraron con mis dos hermanas. Y yo nací en Venezuela. Entonces, para ellos sí que no era una opción dejar a las niñas en Portugal. Se fueron todos, de todas maneras, fueron con mejores condiciones, digamos, porque mi abuela les abrió las puertas de alguna manera, ¿no? Estaban más seguros, ¿no? Tenían una posibilidad de mayor tranquilidad como para dar ese paso. Pero en esa generación creo que se daba más de esa forma. Mira, bueno, y entonces había un colegio que era, me imagino, eh, cómo se fundaba ese colegio. Tenía tenía un apoyo del gobierno de Portugal para que hubiera un currículum equivalente para los dos países, o era algo así, iniciativa de los abuelos tuyos que dijeron vamos a hacer este colegio porque hay suficiente probables estudiantes que están acá en este país y tal. ¿Cómo fue esa historia? Sí, o sea, ese colegio es una iniciativa privada. Es una iniciativa privada. Mi abuela ya tenía una experiencia en otro colegio portugués que, si no me equivoco, se llamaba Santa Isabel. Y después ella sale de ese colegio y entra en este otro que yo creo que ya estaba fundado, pero estaba incipiente todavía, porque tengo las fotografías de mi papá asfaltando el colegio, echando la placa de la cancha, por ejemplo, ¿no? Supongo yo que estaría todavía naciendo el colegio, pero ya, digamos, existía la estructura administrativa de la escuela, era una escuela de primaria y tenía una subvención del Estado venezolano, esto me lo contó una vez mi mamá, para becar alumnos que no tuvieran recursos. Y también tenía la cooperación, pero ahí no te sé decir si iba más allá de una cooperación institucional o también involucraba algún recurso económico. Eso no lo sé a ciencia cierta, pero sí es verdad que ellos estaban alineados con un proyecto educativo que que los incorporaba a la red de escuelas portuguesas que había en Venezuela. Entonces, como escuelas, el colegio sufrió transformaciones. Yo estoy en el colegio hasta tercer grado. De esas transformaciones yo nunca me enteré porque yo llegué a una escuela, yo crecí en una escuela ya transformada. Pero, por ejemplo, de antes de que mi mamá estuviera a después de que mi mamá estuvo, eso he venido descubriéndolo como parte de mi tesis de doctorado que estoy haciendo en este momento. He venido descubriendo que hubo una modificación
en lo que el gobierno venezolano le permitía a los colegios extranjeros en Venezuela. Y cuando ellos llegaron a la escuela era, daba clases en portugués y español, mitad y mitad, si no me equivoco, ¿no? Y daba clases de historia y de geografía en portugués y todo. O sea, era una escuela más orientada hacia la comunidad portuguesa. Pero con el gobierno de Caldera, primer gobierno de Caldera, hubo una modificación de eso. Y de alguna manera se desalentó que hubiera ese tipo de tratamiento de la educación y la educación en otros idiomas, en ese tipo de colegios, quedó restringida al carácter electivo de algunos alumnos en un horario extraordinario, o sea, que no fuera en el horario habitual de clases. Entre otras cosas, la argumentación del gobierno venezolano sobre esto era facilitar la integración de los jóvenes portugueses, de los alumnos portugueses. Pero por otro lado, también significó un golpe para la promoción de la lengua, un golpe para la transmisión de la cultura, etcétera, que de alguna manera eso fue resentido a nivel de la política de Estado de Portugal, ¿no? De su política para con las comunidades portuguesas en el exterior. Claro, Recordemos que hubiera Portugal como sido, España, perdón, dime. sería interesante saber si eso también ocurrió, por ejemplo, con el colegio alemán o con los colegios estos internacionales. El colegio alemán, no sé si ya existía, que está en Caracas. Hay que Podría. verlo, hay que verlo. Lo que sí es que el espíritu de esa reforma no era sobre las escuelas portuguesas, era sobre las escuelas extranjeras. Entonces habrá que ver cómo al final las diferentes escuelas lo resolvieron, porque además tenemos la escuela, el Colegio Francia, Sí. tenemos el Humboldt, tenemos, o sea, hay diferentes escuelas que tienen una segunda lengua, ¿no? Después yo creo que las cosas se flexibilizaron más adelante, pero para la comunidad portuguesa, como la lengua portuguesa es una lengua tan próxima al español, yo supongo que ya la inercia de ese movimiento no se pudo contener, porque la tendencia de la lengua portuguesa y castellana es eso, crear espacios de intercambio cada vez mayores, ¿no? Entonces, la gente habla portuñol, la gente habla espagués, también le dicen, ¿no? Depende. Y bueno, y la gente se va entendiendo y los hijos se integran muy rápido porque son lenguas muy similares. Entonces, al final, bueno, han seguido algunas escuelas portuguesas o siguieron algunas escuelas portuguesas algún tiempo. Yo tendría que ver qué está pasando ahora. Ahora no sé exactamente qué está pasando al nivel de las escuelas, Sí, pero bueno, yo creo sí que sé que hay iniciativas yo- institucionales grandes como la ABEL, la Asociación Venezolana de ujú. Enseñanza del Portugués, por ejemplo. O sea, yo solamente ahorita en este momento pues me enteré un poco de lo que ocurría con el caso del alemán, porque en algún momento, como en el 2000, algo así, estudié la posibilidad de irme con mis hijos a Venezuela, entonces había Ujú. como un doble currículum, el currículum para los alemanes, digamos, y el currículum para los venezolanos que estudiaban en el colegio alemán. Y el de los alemanes era más alemán, o sea, más puro alemán, digamos, que Sí, el caso de los venezolanos. No sé cómo tratarían bueno, los portugueses eso, si habían venezolanos que quisieran también estudiar ahí o eran claro, simplemente es que el... fíjate, ahí habría que ver qué tipo de escuela es, porque, por ejemplo, las escuelas diplomáticas no fueron tocadas. Mm, Porque tú no le puedes decir a la embajada que no haga eso, ¿no? Entonces, las escuelas diplomáticas no fueron tocadas, pero estas escuelas como la de mi mamá, recuerda que son escuelas privadas. ujú, Entonces, como escuelas privadas que son, al final, ellas están incorporadas en el sistema nacional de Venezuela. Entonces, ellas tienen que responder al programa nacional. Entonces, ellas respondían de otra manera, ¿no? De una manera más mixta, pero respondían, ¿no? Ahora, lo que sí sé, por ejemplo, es que la escuela de mi mamá, que se llamaba Nuestra Señora de Fátima, todavía existe, queda en Los Chorros.
solo que hace muchos años ya no es de mi mamá. Esa escuela estaba muy bien reputada frente a la embajada portuguesa por el rendimiento de sus alumnos y la honestidad de sus procesos educativos. Y eso no es porque me lo haya contado mi mamá, es porque encontré un documento que lo dice. Eso fue muy interesante para mí porque yo no estaba buscando algo como eso. Entonces fue muy interesante ver cómo esa escuela fue importante en el proceso de transmisión de la cultura portuguesa en ese momento, ¿no? Mira, bueno, hablando un poquito de ti ahora, ahí hice un poquito de investigación, entonces, bueno, me doy cuenta que eres de las personas que promueve la diversidad en sí misma, pues, o sea, de que Ujú, eres un espíritu libre en cuanto a que no te quieres encasillar en solamente un aspecto de tu vida, pero claro, el primer interés que despertaste en mi persona fue a través de la música, pues. O sea, pues ahí entonces uno se sorprende que tienes entonces a través de esa persona, pues hay varios intereses. Ahorita estás diciendo que estás haciendo un doctorado. Eh, bueno, ¿quién eres tú realmente? Dinos. bueno, primero te tengo que decir que en todos estos años de vida artística y, digamos, de mi trabajo profesional, eres la primera persona que finalmente lo dice como yo espero que se diga. Porque es eso, yo soy muy inquieta y me parece que uno tiene que ser como la vida, uno tiene que ir aceptando retos y haciendo procesos de transformación. Y eso me pasa en la música y también en la parte profesional académica, ¿no? Entonces, em, a ver, lo primero que tendría que decirte es, soy cantante que eh, pienso que la música es el espacio de interculturalidad por excelencia. ¿Qué significa eso? Porque de pronto es un término muy raro. Eso significa que es el espacio donde nosotros nos interrelacionamos entre diferentes culturas. O sea, los procesos son espacios, es un espacio donde podemos hacer intercambios con el otro de formas concretas que se materializan en el sonido. Y eso a mí me ha marcado toda la vida, porque, a ver, yo crecí en un hogar portugués, donde por cierto estaban ciertas, las dos cosas, la academia y la música, porque así como estaba el colegio de mi mamá, estaba la orquesta de mi papá y las muchas orquestas que mi papá tuvo, porque mi papá es músico. Las que tuvo en Venezuela todavía tiene, todavía toca aquí, pero es una banda más pequeña, ¿no? Pero en Caracas sí tuvo orquestas de baile. Además, mi papá tocaba música de baile, salsa, merengue. ¿Cómo yo no iba a crecer en una percepción de la interculturalidad? Es que fue la música lo que unió a mi papá con Venezuela, por ejemplo. Precioso eso. Y ahí está, ahí está. Y yo recuerdo que mi papá compraba las colecciones de música venezolana. Las colecciones, aquellas colecciones de gaitas donde estaban aquellas canciones que si la gaita de Caracas, donde se canta a Simón Bolívar y al Ávila y a todo eso, o el Orinoco y todas esas cosas, compraba las colecciones de Simón Díaz, compraba, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas de la música tradicional venezolana. Y también había cosas portuguesas, pero quizás yo tengo que decir que lo que más consumía eran las cosas venezolanas y latinoamericanas, pero todo lo demás también estaba, había cosas de Amalia también dentro de la casa. Y bueno, yo crecí en ese ambiente, entonces yo creo en eso. Y además mi papá siempre pensaba un poco, mi papá siempre pensaba en la música como algo que se le da a la gente para que la gente esté contenta, ¿no? Para alegrar a la gente. Mi papá es un músico popular y él hacía la música para que la gente la pasara bien, ¿no? Y esto es otra influencia que fue importante para mí. Entonces, eso es un lado de mi vida y el otro es haberme dedicado a la vida académica, pero yo no siento que estén divorciados. Yo creo que son diferentes expresiones de la misma cosa, porque no es que yo estudié medicina, no, yo estudié artes. Entonces, claro, al final
Y estudié artes, ¿por qué? Porque a mí me gustaban en general todas las artes. Me gustaba la música, que empecé a estudiar en el conservatorio, en la Escuela de Música Lino Gallardo, este, pero también durante mi infancia cultivé la pintura, cultivé el dibujo. Quizás la única cosa que yo no hice en mi infancia fue teatro porque yo era muy tímida. Pues sí, era muy tímida. Aunque en mi oficio haga parecer que no. Es más, todavía lo soy. Bueno, pero, eh, bueno, nada, eso, de alguna manera yo quería poderme expresar por los diferentes rangos de la cosa artística, porque siempre tuve mucha sensibilidad para todo eso. Y mi mamá nos abrió a esas otras expresiones artísticas que no la música, que me vinieron más por mi papá. Aunque mi mamá también tocaba piano, pero ella en su vida de casada se dedicó a otras cosas, leía mucho, lee mucho. Mi mamá es una gran lectora. Tenía mucha habilidad artística. Mi tío era pintor también. Em, bueno, bisabuelos escultores que tuvimos, artesanos, en fin, todo eso estaba ahí y de alguna manera mi mamá me lo transmitió. Entonces yo sabía que ese mundo de alguna manera era para mí. Y la Escuela de Artes de la UCB, porque soy UCBista con todo mi corazón, la Escuela de Artes de la UCB, este, mm, me permitió poner todo eso en perspectiva, ¿no? Entonces, allí, digamos, yo no siento, por eso yo no siento que haya un divorcio. En estos días alguien me decía, bueno, pero tú la verdad es que eres más músico que otra cosa. Y yo digo, pero es que tú estás viendo eso así porque vienes de otra área de conocimiento. Y en tu área de conocimiento, la gente no se imagina que una expresión de estas pueda tener que ver con la academia, porque la gente piensa que el arte no es académico, la gente piensa que eso no es universitario, ¿no? O sea, la gente no lo ve así. La gente sabe que hay titulaciones, pero igual no lo ven así, no lo ven académico. Entonces, bueno, no, la historia de mi vida, como la de muchos, yo no soy para nada precursora, como la de muchas personas como Juan Francisco Sanz, María Antonia Palacios, qué sé yo, Miguel Astor, Gabriela Kisser, son personas que que han desarrollado una carrera artística y una carrera académica que los acompaña porque la alimenta, porque sus creaciones se Sí, bueno, alimentan. estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, yo soy una de las personas que practica eso desde el punto de vista de que yo pienso que la vida natural, yo siempre me voy al ser humano primitivo, pongámoslo así, Ujú, al diseño ser humano. El diseño de ser humano era una persona que tenía que resolver todo en su vida, desde curarse, buscar las hierbas para curarse, hacer su casa, buscar el alimento, cazar, matar, enterrar, si había que ser santos, hacerlos santos, es decir, no había la especialización que ocurrió luego después que pues hizo que las personas en algún momento pensasen que alguien es una profesión y no es la persona en sí, ¿no? ujú. Entonces yo creo que cuando quizás la gente te ve a ti y te dicen tú eres un artista, pues ven a la persona porque también puede ser que hayan personas más histriónicas, más artísticas, más sensibles en sí, pero bien pudiera ser una persona histriónica, artística, sensible, que es un médico, por ejemplo. Ojalá muchos Claro, fueran claro. así, ¿no? Y Y también puede pasar, Jorge, que la gente tenga un prejuicio sobre lo que es ser académico, sí, ¿verdad? Entonces, ser académico no necesariamente es ser un tipo muy aburrido, ¿no? Y entonces, claro, todo eso, lo que tú dices, más estas otras posibilidades, todo eso como que confabula, ¿no? no, y la vida tiene que ser holística. Fíjate que ahora con esto de que se puede usar, digamos, la inteligencia artificial, tú puedes atar cabos en cantidad de cosas y llegar quizás a un diagnóstico de algo combinando distintas áreas del saber y diciendo, Ujú, bueno, esto es tal cosa, porque ahí hay todo está relacionado de alguna forma. Pues ahí
muchos aspectos, no solamente lo que uno ve, sino lo que está por detrás, por el lado, por arriba, por debajo, lo que se escucha y todo sucede a la vez, pues entonces tiene que tener un efecto, ¿no? Así es, así es. Vamos a ver a dónde nos lleva todo esto. Sí. Vamos a Mira, ver. y entonces, bueno, estás haciendo un trabajo de investigación ahorita y ¿qué pasa con la música en Portugal? Pues la música sigue. Pues precisamente el trabajo de investigación que estoy haciendo nace, mira tú, nace del trabajo artístico. Fíjate, yo hace rato te estaba diciendo que el trabajo artístico se alimenta también de lo académico, pero en este caso ha pasado al revés. Este trabajo que yo estoy haciendo ha brotado de mi experiencia artística. Bueno, en Venezuela yo me dediqué em, mucho tiempo o por mucho tiempo a la promoción de la cultura portuguesa a través de la música, muy concretamente del fado, porque tampoco es que yo cante todo tipo de música portuguesa, sino el fado y algunas otras expresiones de la canción portuguesa, ¿no? Pero, por ejemplo, no hago folclore propiamente, ¿no? No hago música del campo, la música histórica del siglo XIX, no hago eso, no lo he hecho, no quiere decir que no lo haga en el futuro, pero en este momento, hasta ahora no lo he explorado. Bien, en Venezuela yo me dediqué mucho a eso em, porque tenía una inquietud. Bueno, es una inquietud que yo he tenido siempre toda mi vida, de que brotaba de la doble identidad venezolana y portuguesa. Porque, a ver, si tus padres se asimilan y se olvidan de quiénes son, es mucho más simple, ¿verdad? Pero si tus padres siguen manteniendo la cultura en la casa, su cultura de origen, es complejo. Es interesante, pero es complejo, ¿no? Entonces, Eh, bueno, a partir de allí y de diferentes cosas que me pasaron en la vida, yo fui recabando experiencias donde veía que había un estereotipo sobre los portugueses, ¿ok? Ese estereotipo ha cambiado a lo largo de la historia, pero existe. Existe. Eso es un proceso normal, eso no significa que los portugueses sean víctimas de nada, no, no, es un proceso normal que se da en todas las sociedades. Las sociedades cuando reciben a gente diferente crean un estereotipo, ¿verdad? Porque simplifican la interpretación de esa realidad a un conjunto de rasgos que ellos piensan que son comunes. Y luego cuando aparece alguien nuevo se los atribuyen porque creen que por ser de ese grupo tendrá los mismos rasgos. Bueno. Cuento largo corto, como dice una amiga mía. Em, yo me di cuenta que uno de esos silencios, o mejor dicho, que dentro de ese estereotipo había un silencio grande. Y ese silencio grande era sobre la actividad artístico-cultural de los portugueses. Porque tenerla la tienen, pero no se habla de eso. Se habla de la comunidad muchas veces como si no la tuviera o como si eso fuera marginal. O sea, como que si eso fuera una nota al pie de página de una historia de comercio, panaderías y abastos, ¿no? Entonces, sin negar que, por supuesto, el gran fenómeno portugués es un fenómeno económico de ocupación del comercio nacional. O sea, un artículo del 2010 dice que el 60% del comercio nacional lo, lo dirigen los portugueses. Lo mueven, lo movilizan los portugueses. Ujú. Imagínate tú, para el 2010 esa era la estadística. Bueno, dentro de eso hay también una actividad artístico-cultural. ¿Qué pasa con esa actividad artístico-cultural? A los venezolanos, ahora hablando yo como venezolana, pareciera que se nos hiciera más fácil identificar la actividad artístico-cultural italiana, la francesa, etcétera, porque sus instituciones representativas se mueven de otra manera, ¿sí? Tienen una proyección distinta y también porque en parte somos herederos de un modelo educativo que es eurocéntrico y que entiende que Europa son como tres, cuatro países que no agarran la península ibérica, excepto cuando quieren hablar de la conquista. De resto, nunca pasan por ahí.
Entonces tú dices, bueno, claro, estoy exagerando y simplificando, pero es más o menos eso. Se ha hablado mucho y se ha discutido mucho sobre los estudios eurocéntricos que, entre otras cosas, han dejado por fuera estudios serios sobre la península ibérica y eso hace también que nosotros como venezolanos no tengamos la mejor representación Bueno, yo de la, España y Portugal. yo soy hijo de las dos, o sea, de portugués y de venezolana. Y, y bueno, mi padre era de Madeira. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hago hincapié también, porque me parece que es increíble, es que las personas no saben que Madeira no queda en Europa, sino queda en Por África, ejemplo, y que muchos por ejemplo. madeirenses nunca estuvieron en Europa. Y incluso Es así. entonces, cuando tú escuchas a algunos madeirenses a veces hablando de Europa, ellos mismos se califican como europeos, lo cual pues, puede ser algo que te venden en la educación madeirense, no lo sé, pero me parece que, o sea, yo que tengo 40 años de vivir en Europa, Europa es muy diferente a Madeira. Madeira es una isla preciosa, tiene una cultura portuguesa, pero tiene influencias de muchísimas culturas. Incluso en el mismo idioma se nota una diferencia. Y me Así es. parece que eso es bueno que se resalte, pues también, de que, sobre todo en Venezuela, que tú tienes una comunidad tan grande de madeirenses y tienes una comunidad eh, de madeirenses que quizás no se han dado cuenta de eso por X, por lo que sea. Y bueno, Que fíjate que los que es bueno sacarle punta a eso también, porque claro, claro. Y además que históricamente ha habido una confrontación desnecesaria, pero que ha existido entre portugueses del continente y portugueses de Madeira. Me imagino que esa posición tiene que ver con los madeirenses defender también su legitimidad como parte de la nación portuguesa, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, antiguamente decían los franceses, los ingleses, y no sé qué, que Europa empezaba en los Pirineos. Imagínate lo que eso significa. Y la historiografía que nosotros manejamos suele ser esa. ¿Ves? Esa, que ha dejado por allí y que a estos los ha retratado, bueno, ya sabemos de la leyenda negra española, que se les ha retratado como que si ellos hubieran sido el único imperio en el mundo, o sea, pues hubo muchos antes de los españoles. Y bueno, y de Portugal en Venezuela, como no había habido una relación tan directa hasta ahora, pues hay muy poco conocimiento. Entonces, claro, volviendo al meollo del asunto, de tu pregunta, que no la he olvidado, yo dije, bueno, esto hay que solucionarlo, o sea, hay que darle una voz para que a esta expresión de la cultura portuguesa que existe, porque claro que la culinaria es cultura, claro que la religión es cultura, pero eso, y por supuesto la espiritualidad portuguesa muy ligada al catolicismo y particularmente a la devoción mariana de Fátima, es muy fuerte, pero eso lo conocen bien los venezolanos porque se han integrado con los portugueses a través de eso, de esas dos cosas, de la comida por un lado, y de la religión, y particularmente la devoción mariana por el otro. Y luego quizás un poquito más de un tiempo para acá, de unos 20 años para acá, a través del fútbol, ¿ok? Pero hay una expresión cultural distinta, lo que llamamos la expresión simbólica y estética, o estético-simbólica, que está en todo el trabajo artístico que se hace. Hay pintores que no sabemos hay pintores que no sabemos. Hay directores de teatros dramaturgos que no sabemos. Hay escritores que no sabemos. Hay coros, hay grupos juveniles, hay grupos de danza folclórica que han representado a Venezuela. Grupos de danza folclórica de origen portugués que han representado a Venezuela. Y otros que han ganado concursos de folclore en Portugal representando a Portugal. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo pasó esto? Entonces, construir un relato que nos cuente esa historia. ¿Qué pasa también con los cantantes, con los grupos musicales? Y tenemos figuras como Celeste Moreira, por ejemplo, que es como la pionera del fado en Venezuela. Entonces, ¿qué tanto se conoce? ¿Qué tanto se sabe? Bueno, ella es bastante conocida, pero hagamos un relato para que se conozca más allá de la cultura, de la comunidad. Yo bueno, creo que eso yo es un creo poco la idea, ¿no? que me parece muy importante porque
bueno, vamos a ponerlo como que la historia realmente es reciente, vamos a ponerlo así, porque Es muy reciente. la historia realmente, o sea, uno lo ve porque está como en el medio de los acontecimientos, pero si lo podemos ver, no sé, soy, digamos, no sé mucho cómo era la cantidad de portugueses que había antes de 1900, pero sí sé que la cantidad aumentó a partir de los 40, de los 30, de, bueno, 50, por supuesto, 70, 60, aumentó y bueno, pues estaba cocinándose eso que tú ahorita dices que existe, que hay, y las personas no es que se van a un sitio y dejan de ser lo que eran, pues si ya tenían ideas Exactamente. de, por ejemplo, tus padres que eran artistas, que eran esto, que era lo otro, pues eso continúa siendo, a lo mejor lo pones en stand-by mientras te ubicas en donde estás, pero después eso sigue, pues, Ujú. y claro, cuando consigue eso el camino a que se presente como parte de esa sociedad, como algo que es así, pues un camino que tiene que buscar, pues, o sea, eso, yo tengo ahorita un programa de radio acá que se trata de dar a conocer la cultura latinoamericana y se trata de tocar distintos temas y tú te das cuenta que todos los temas tienen que ver con multicultura, o sea, son todos los temas que tienen que ver con Latinoamérica son mestizos y siempre tienen un origen así como el que estamos hablando ahorita, pues que llega un momento que la gente dice, bueno, eso es latinoamericano, ya existía. No, no existía, eso Se fue formando, viene exacto. de esto que estamos hablando, o sea, y luego ya se queda latinoamericano y punto, o sea, ya no, nadie, o sea, vamos a estudiar la samba, qué parte de la samba es africana, qué parte de la samba es portuguesa. Y la gente dice, bueno, la samba es de Brasil, pues, es obvio, ¿no? Ujú. Pero eso lo tienes en todo, en el jazz, en la salsa, bueno, en el tango, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes todas estas cosas que al final, si eso no se documenta, habrán cosas que se pierden, pues. Claro, las culturas, como la gente, no es pura, no son puras. O sea, las culturas tienen puntos de contacto y de comunicación con otras, por eso se hacen culturas, porque si no mueren de entropía. Entonces, em, pues eso es un fenómeno interesante. Bueno, al final, fíjate, el trabajo académico brota de esa observación por experiencia también. Pero bueno, es eso, es las 2 cosas, la observación y la experiencia que están allí, ¿no? Y entonces, claro, termino como tratando de formular un relato, que es la fase en la que estoy ahorita, en la fase de escritura, que es un reto, tratar de construir un relato de cómo ha sido, la historia y la representación de la cultura portuguesa en Venezuela durante la democracia, porque en efecto, antes de 1950 o a principios del siglo XIX prácticamente no había portugueses. Los portugueses, no es que no los hubiera en toda la historia, pero eran muy poquitos, casos muy puntuales, no era una ola migratoria. Pero sí, después de los años 50, entre los años 40 a los años 50 eso crece y bueno, y va aumentando, pero donde realmente se hace grande es en los gobiernos de Betancur, Leoni y Caldera y Carlos Andrés. Allí, esos 4 gobiernos es donde la comunidad se hace enorme, enorme. Este, pero claro, no hubieran llegado a hacerse enormes si no fuera por los pioneros que vinieron en la época de Medina y la época luego posterior hasta ¿cómo se llama? Marcos Pérez Jiménez, etcétera, ¿no? Ahora, fíjate tú, eso camina al mismo tiempo de otro proceso, porque tú me preguntaste por la música también. Esto es algo muy interesante que me pasó que, que, que quería también compartir contigo. La música sigue andando, ¿no? Paralelamente a todo esto. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de participar en el Festival Internacional de Fado de Cataluña, que se llama Interfado, que se realiza en una ciudad que se llama Lleida y que tiene precisamente ese nombre Interfado porque lo que se propone es un espacio donde el fado dialoga con otros géneros musicales. Entonces, me invitan en razón de mi trabajo
como cantante luso-venezolana, ¿no? Y eso de alguna manera llama la atención y entro como en ese circuito. Pero otra cosa también interesante que para mí ha sido muy significativa y que está orientando mi nuevo proyecto. Yo tengo ya 5 discos lanzados como solista, tengo una colaboración con Iliana Goncalves, a quien también ya tú creo que entrevistaste aquí. Sí. Este, em, y, pero hace tiempo que no saco un nuevo disco íntegro mío, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy concibiendo un nuevo proyecto distinto, un poco por lo que tú has dicho, porque no quiero encasillarme, ¿ok? Ahorita necesito otro tipo de expresión artística. Entonces decidí escribir y llamé a un amigo compositor, un gran compositor que se llama Gerardo Gerulevix. Hicimos juntos un tema y tenemos otros pendientes que están en proceso. Ya habíamos colaborado antes, aunque no con letras mías, sino que yo ya le había pedido que me musicalizara un poema de Jorge Luis Borges sobre Luis de Camões, que está Mm. en el último disco que yo saqué como solista, que es del 2018. Y bueno, con ese tema que todavía está inédito porque es parte de la condición para participar en este concurso, Gerardo y yo nos hemos ganado el 9º premio de Ibermúsicas a la creación de canciones. A ver, eso a mí me emociona mucho porque es la primera letra que publico. Es decir, yo tengo canciones hechas con letras, etcétera, pero yo realmente todavía no las he mostrado abiertamente. Hay una canción, un par de canciones que se pueden encontrar en mi canal de YouTube, pero están exhibidas como el resultado de una cátedra de composición que hice con Jorge Torres, pero todavía no son las versiones finales, ¿no? Ahora, esto ya va a ser, ellas se van a hacer, por cierto, esas canciones se van a incorporar en el próximo proyecto porque para eso empecé a hacer el taller con Jorge precisamente. Digamos que el taller con Jorge Torres y Andrea Paola Márquez me dieron herramientas para que yo pudiera pulir los textos que yo venía ya trabajando, ¿no? Entonces, bueno, también a ellos les debo ese intercambio riquísimo, esos tips de cómo escribir canciones, que es un oficio muy particular. Y bueno, nada, para mí, que esta, que digamos, es la primera incursión en un concurso, que no sé, haya salido pues bien posicionada, es algo que me alegra mucho. Y bueno, eso se traduce en un apoyo a la producción del tema que estamos ahorita en desarrollo. O sea, en las próximas semanas o en los próximos meses, digamos, porque todavía tenemos algunos instrumentos pendientes por grabar, no hemos terminado la maqueta, pero en los próximos meses ya tendrás noticia de este sencillo, que lo vamos a sacar primero como un sencillo, pero que va a formar parte de un álbum donde finalmente estarán mis canciones, porque yo dije, bueno, ok, mis discos anteriores celebran la cultura portuguesa, celebran la cultura venezolana, hay diálogo musical entre esas dos cosas, hay canciones venezolanas llevadas a un lenguaje más portugués, hay canciones portuguesas llevadas a un lenguaje más venezolano o latinoamericano. Por ejemplo, hay un fado que hacemos como cumbia, hay qué sé yo, hay otro que hacemos como una samba, hay otro fado que hacemos como un pasaje llanero. Eso lo hacemos mucho, ¿verdad? Pero ahora, bueno, ¿qué pasa ahora con Andrea? ¿Qué es lo que tiene que decir Andrea? ¿No? Y esa es la fase a la que yo quisiera avanzar, que no quiere decir que deje de interpretar algún que otro clásico o algo, pero quiero ya también avanzar a que la gente sepa qué es lo que yo pienso y sobre las cosas. Y bueno, este tema se llama, por cierto, ¿Qué es el amor? Y bueno, Y, y creo que está compuesto en qué idioma. está compuesto en portugués. Ujú. Pero tiene una versión en español también. Yo escribí el texto en los dos idiomas. No, Mm. no puedo no hacerlo porque, no sé,
Me siento mal si no lo hago, pero sí, se Bueno, llama que y tú humor y trata el... un poco sobre esos dilemas existenciales. Bueno, ¿y qué es esto? El amor entendido como enamoramiento, ¿no? O sea, el amor de pareja, el amor romántico, ¿qué es eso? Mm, ¿Qué es lo que lo define? Unos dicen que es el sexo, otros dicen que no, que es la compañía, que es la conversa, que ¿qué es? ¿No? mm. Claro, Porque ese es un es... tema difícil de resolver. Así Ujú. que, Sí. mira, Ah, la canción no tiene respuesta. sí, mira, y bueno, entonces tú tienes estás ahí estás viviendo, ahorita estás en Lisboa, ¿dónde estás? Estoy en Lisboa. Hay Sí. una comunidad, digamos, ahorita artística latinoamericana, venezolana, mezclada con portuguesa que existe, o cómo suceden estas cocinadas de cosas. Yo creo que se está formando en Lisboa. En Madeira ya está formada, porque en Madeira hay tantísimos venezolanos que es una cosa loca. Entonces, digamos que la comunidad venezolana en Madeira está muy bien asentada y muy bien representada por muchos artistas que ya están allí desde hace años y que, por ejemplo, Sandra y Ricardo, que han hecho un trabajo extraordinario allá en Madeira, donde residen, ¿no? Que además ellos también siempre están viajando por todas partes, pero digamos allá es donde ellos residen. Y luego hay otros grupos también que están tocando allá, venezolanos, de los que tengo conocimiento y escucho y tal. También en el norte hay una comunidad venezolana grande. En Lisboa todavía no es tan grande la comunidad venezolana, pero se está haciendo grande y ya comienza a ver, digamos, diferentes personas de Venezuela que comienzan a desarrollar un trabajo artístico aquí en Lisboa, ¿no? Por ejemplo, Daniela Peña, que es violinista, que trabaja conmigo y es una violinista extraordinaria que viene del sistema, no es portuguesa, pero es venezolana y está aquí y está trabajando lindísimo. O sea, el trabajo de ella es lindísimo, es hermoso, y ahí está y trabaja conmigo. Y también hay otros artistas que están, no en Lisboa, pero cerca. También está aquí, por ejemplo, Heriberto Rojas, que es un gran bajista venezolano, miembro de Los Sinvergüenzas, por ejemplo, em, que bueno, que ha hecho un trabajo, también tiene en su haber un historial hermosísimo, también está por acá trabajando. Y así, pero ya comienza a haber una mayor presencia. Ahora, ¿qué tan articulado esté? Pues no sé, pero yo creo que sí ya empieza a tomar forma. O sea, creo que está en esa parte incipiente, pero que está, Bueno, que ya no va para atrás, va para adelante. tú tenías, me imagino también, entonces, o tienes contactos en Venezuela todavía en ese ámbito, que me imagino que hoy en día con las comunicaciones, eh, con el avance de las comunicaciones, no se pierden y se pueden seguir utilizando para trabajar o no. Sí, sí, bueno, a ver, por ejemplo, sigue siendo el productor de toda mi discografía, Miguel Chacón. Ok. ¿Sí? O sea, eso es fundamental dentro de todo lo que yo desarrollo. Ha sido fundamental el papel de Miguel eh, en este proceso. O sea, él ha sido el productor de todos los discos que yo he hecho. Y bueno, y siempre su consejo oportuno, su palabra oportuna frente a todas las situaciones relativas a la música han sido de un valor inmenso. Y bueno, y yo sigo trabajando con él a distancia. O sea, yo grabo aquí, se lo mando a él allá, luego él me lo manda a mí, luego yo corrijo, se lo mando y así estamos, porque bueno, Llegaste, la tecnología nos lo permite, ¿no? llegaste a ir a la casa de los abuelos. Claro, claro. Bueno, yo vivía al lado. Ah, imagínate. Bueno, yo veo que tienes ahí un cuadro de María, yo Y supongo que allá está, de sí. ese vínculo será. Y bueno, él estaba, ese era un terreno que tenía tres casas y Ujú. éramos así los vecinos que compartíamos el lugar, pues pongámoslo así. Sí, bueno, Era sí, imagínate. Todos los una, discos que yo he hecho los he hecho ahí en Los Abuelos. sí.
Bueno, es un excelente músico, Miguel, pues tiene además mucha Sí. experiencia, no solamente como músico, ¿no? Sino también como productor y organizador y todas esas cosas, ¿no? Le ha tocado ser, digamos, no solamente que sea músico. Sí, sí, Eh, exactamente. Bueno, la vida es así, ¿no? La vida es inquieta y lo más pone a uno. más de lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Un poquito Sí, así. sí, sí, sí. Eh, Para unos es más inquieta que para otros. Sí, mira, y estuviste dando clases en la Universidad Central y entonces ahorita ¿cómo está tu conexión? ¿Rompiste, quemaste los No, barcos? no, ¿Sigues? no, no, no. No puedo, no puedo. Eso va contra mi corazón. O sea, Pero sigo dando clases online, ok. mientras se me permita. Mm, Este, digamos que eso es una situación que fue posible después de la pandemia, porque allí sí tengo que decir que la Universidad Central en general, no nadie en particular, sino la institucionalidad de la central y su inercia institucional ha sido muy renuente a la incorporación de las tecnologías en la educación. ujú, Teniendo las herramientas, porque la central tiene un campus virtual, lo tiene todas las herramientas allí, pero por muchos años no hicieron fácil usarlas. Había que pasar por muchos procesos de papel para poderlas usar, ¿no? La pandemia cambió las cosas. La pandemia hizo que la universidad tuviera que abrirse a esa posibilidad. Yo entiendo la preocupación de la universidad frente a la potencial pérdida de la presencialidad. Eso yo lo puedo entender. Definitivamente, para mí, la mejor educación es la que se brinda personalmente. Pero las herramientas electrónicas no son descartables ya. O sea, las herramientas electrónicas son necesarias y pueden fortalecer el proceso educativo, ¿no? Entonces, sí se saben usar. Entonces, bueno, yo me he mantenido activa porque en principio yo estoy aquí con el permiso de la universidad. O sea, yo me vine con el permiso de la ah, universidad. lo mejor con lo mejor. Para el doctorado, Eh, pues, para hacer el eh, doctorado que estoy haciendo. es una buena combinación. Pienso que, bueno, al respecto, yo también di clase en la Universidad Central en la Escuela de Computación, Ay, qué emoción. pero digamos que, pues eso, el mundo virtual se venía cocinando y cocinando y cocinando y cocinando. Ahorita es algo que es tangible y vino para quedarse. Entonces, bueno, yo pienso Así es. que eso va a afectar a cualquier tipo de institución, inclusive las universidades tienen ya que formalizar parte de las actividades a través de la virtualidad. Y es un gran, digamos, potencial en el caso de Venezuela, porque imagínate cantidad de gente que dejó sus carreras a media o que tendrían interés en usar esas instituciones que hay allá tan buenas para, pues, hacer estudio de posgrado, otro tipo de cosas, ¿no? O sea que, Mira, fíjate que una cosa que la gente desconoce, yo misma desconocía esto hasta que un día me senté a conversar con un profesor de la Escuela de Educación que ha estudiado este asunto en serio, ¿no? Em, en Venezuela está pasando que, se ha reducido mucho la matrícula de los estudiantes en la Universidad Central, y en otras también, ¿no? Pero hablemos de la Universidad Central, que es de donde se hicieron estos estudios. Mucha gente piensa, y yo pensaba que era que la gente se estaba yendo del país. Bueno, un estudio estadístico para el año 2000, un estudio que se hizo en la universidad para no sé, el año 2019, una cosa así por el estilo, había determinado que la principal causa de deserción era que los muchachos regresaban al interior porque no podían pagar ni la habitación ni el transporte. No se fueron del país, se regresaron para su casa, porque la Universidad Central recibe a mucha gente del interior y ya no tiene o no tenía en ese momento, no sé cómo está ahora, la disponibilidad de aquellos autobuses que te llevaban para Maracay o que te llevaban para zonas lejanas o te llevaban para la escuela de enfermería en Cebucán, qué sé yo, eso
parece ser que eso dejó de funcionar o dejó de funcionar de manera regular. Entonces eso afecta, eh, pues, la presencialidad. O sea, eso afecta a la presencialidad. O sea, bueno. Bueno, la universidad está en un proceso muy difícil. No hay que tampoco eh, hacerse el loco con eso. La universidad está en un proceso muy difícil, está atravesando una crisis muy grande y bueno, y hay que hacerle frente a esa realidad porque está funcionando con trabajo donado. Y bueno, y es una institución realmente, como tú dices, que tiene una, digamos, un peso ya específico fuerte a nivel académico, que pues no se empezaría nunca de cero, lo que hay es que volver a que resurja, pues, o sea, es algo que Exactamente. la fundación de esas instituciones es lo que cuesta, eso ya está fundado, está enraizado, Exactamente. es parte Tiene la de, infraestructura, tiene sí, todo, sí. tiene todo. Lo que hay que hacer es tener voluntad Mira, por parte bueno, de los que pueden hacer algo, pues. vamos a terminar porque esto no puede ser para toda la vida. Pero yo antes Yo hablo mucho, ¿verdad? de terminar, le pregunto a la gente, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la felicidad? ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Cuál es la definición? La felicidad. Para mí, la felicidad es comerte un helado tranquilito en el parque mientras ves todo pasar. Eso es la felicidad. Es decir, la paz. La paz es la felicidad. Tener paz. ¿Y cuál es un eslogan que tú te aplicas así en los momentos más dificultosos que te ayudan a decir, bueno, vamos a echarle, pues? Em, no creo que lo pueda decir. Claro que lo puedes decir, estamos en un mundo libre. Bueno, mira, una cosa que sí me digo muchas veces es no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Entonces, eso sí me lo digo muchas veces, ¿no? Y otra cosa que también me suelo decir, que me lo decía mi papá, es el que siempre hace lo que ha hecho, siempre tendrá lo que tiene. Ujú. Entonces, cuando recuerdo eso, me pongo en movimiento, me pongo en movimiento. Muy bueno, mira, bueno, te mando un súper abrazo, me encanta haber hablado contigo, es muy así, bastante calmada la forma de hablar contigo, uno sale como que se hubiera hecho un masaje, así Ay, qué que bueno. espero que las personas aprovechen todo esto que se ha hablado, que me parece que ha sido interesante escucharlo de una voz, de primera voz, todas las posibilidades que hay para la cultura en el mundo en el mundo intercultural, pongámoslo así. Hay que aprovechar todas estas mezclas que tenemos, todos los ingredientes que cargamos en nuestra maleta cuando vamos por ahí y sacarle punta. Así que bueno, un abrazote y que todo salga buenísimo con ese doctorado. Muchísimas gracias y gracias por esta entrevista tan bella, Jorge, de verdad que sí. Muy agradecida. Y bueno, y los discos y todas las nuevas producciones que tengas. Así que suerte, Igual. éxito, éxito. Muchas gracias. Recuerden que pueden buscar todo eso en Spotify, YouTube, todas las redes, eso está allí disponible. Perfecto, vamos de todos modos, yo te voy a pasar el link de esto para que también lo repartas y para que, bueno, la gente pues se entere un poquito más de lo que hay en el trasfondo de las cosas. Un abrazo. Muchas gracias.